Ok, buenas tardes, mi gente. Sean todos bienvenidos a esta, la octava charla del proyecto Suelta el Picotero. Les habla Octavio Pupo, creador de este gran proyecto que ha sido transmitido a través de esta página de Facebook Live, Suelta el Picotero. Un proyecto que ha ido encaminado a contarle a los seguidores del Picó todas las incidencias de la historia desde el nacimiento del Picó hasta nuestros días. Esta es la octava y última charla que la estaremos transmitiendo y narra sobre los mitos, historias y anécdotas del Picó. Sobre los mitos en torno a la cultura picotera o a la historia del Picó, pues no se conoce ninguno totalmente cierto. Por ahí se especuló sobre un mito que había en la década de los 70 respecto a un Picó que era el Gran Pijuán, que la gente se preguntaba por qué, si el Gran Pijuán tenía el mismo técnico, por qué si el Gran Pijuán tenía la misma cantidad de tubos, o sea, la máquina del mismo grande y los mismos parlantes, los mismos baffles, la misma cantidad de columnas. ¿Por qué el Gran Pijuán sonaba más duro que los otros Picó que tenían su misma capacidad? Y con el tiempo se descubrió de que los parlantes de los Picós de ese tiempo, que se llamaban camarones, eran parlantes que eran frontales, iban sobre una tabla que venía de arriba del baffle hacia la parte de abajo, en forma recta, pero que del Gran Pijuán se descubrió con el tiempo que estaba un poco inclinada, iba hacia desde la parte del baffle de adelante, un poquito inclinada hacia la parte trasera del baffle, y eso era lo que permitía que el Gran Pijuán botara el sonido más lejos a raíz de la inclinación de la tabla. Anécdotas se pueden contar pues también sobre el Gran Pijuán en el barrio Las Palmas, un toque un 20 de enero de 1974. Estaba tocando en una caseta en el barrio Las Palmas y había una casa que la habían construido, recién construido. En ese tiempo empezaban las ventanas de persiana y tenía dos ventanas grandes de persiana, y cuando prendieron el Picó, pocos de vidrio se vinieron abajo. Y le tocó en ese tiempo al señor Chicho El Jai hablar con la señora y pues hacerse cargo al incidente que hubo en torno a esa anécdota del Gran Pijuán, que fue uno de los Picós que en sus tiempos sonó más duro. Hay otras historias que todavía gente incluso de la época está confusa sobre cómo fueron los hechos y cómo fueron los acontecimientos de esta historia. Pero hemos invitado a una persona que estuvo formando parte de lo que fue ese incidente, de lo que fue esa historia, que decían que el timbalero se había quemado, que el timbalero se estrelló en la cordialidad, que se volteó en la cordialidad, que se mataron 3 picoteros y que por eso el timbalero había desaparecido. En el día de hoy hemos invitado a nuestro amigo César Romero. Es una leyenda viviente de la historia del Picó en la ciudad de Barranquilla, para que nuestro gran amigo César nos comente y nos cuente cómo fue verdaderamente lo que pasó ese día. Estamos presentándole a César. César, cuéntenos qué fue lo que pasó ese día. Buenas tardes, mi gente. Mi nombre es Octavio Pupo, creador del proyecto Suelta la Picotero, apoyado por el Ministerio de Cultura a través de la convocatoria Comparte lo que somos 2021. Y esta es la última charla de 8 charlas virtuales que hemos transmitido a través del Facebook Live, narrándole las incidencias de lo que ha sido la historia del Picó desde a finales de los años 30 hasta nuestros días. La charla de hoy se refiere a mitos, historias y anécdotas. Y hemos traído al más veterano, a una leyenda viviente de la historia del Picó en Barranquilla y que todavía sigue vigente como picotero. Hoy en día picotero del Picó del Rojo, mi amigo César Romero, el popular Boqui. Boqui, dentro de las historias del Picó en Barranquilla,
se especula de que en el año 1972, por ahí en el mes de septiembre, octubre, algo así, el timbalero se volteó en la cordialidad y se quemó, se desarmó, hubieron 4 muertos. Es una historia confusa. Usted que vivió los hechos, nárrele a la gente de la página Suéltala Picotero cómo fueron los incidentes ocurridos en esa vez. Bueno, gracias a ti, a la página Suéltala Picotero. Les habla César Romero. Yo llegué al mundo picotero en el año 70. En el año 70 me inicié hacia arriba. Y me haces una pregunta muy buena. Tengo una anécdota, creo que es una de las anécdotas más grandes que puedo tener sobre el picó. Y de lo que tú me estás preguntando de la historia del timbalero. El timbalero, la gente decía que se había quemado. El timbalero no se quemó. El timbalero, se voltearon los picoteros, el técnico y una aficionada del picó en la cordialidad. Pero fue un Volkswagen que ellos iban a buscar un disco al barrio El Bosque. En esa época estaba de moda el calipso sentimental. Ese disco era del timbalero y lo mandaron a buscar los muchachos del psicodélico, que eran llaves en esa época, que estaba el picó, el psicodélico estaba en Simón Bolívar, el baile de Simón Bolívar estaba bueno y el baile del Bosque estaba regular. Entonces ellos se fueron para el Bosque a buscar el disco que prestaran el disco. Fue el técnico. Y llegaron y se vinieron los muchachos, se vinieron Omar y Diego, se vino César, que también es César, el Nutricia. Sí, el propio Nutricia. Y la muchacha, se vinieron 4. Y ya cuando venían por el circo de toros, el circo de toros insistía, ¿sí? Así. El circo de toros había una pila de tierra. Y de allá para acá venía un Brasilia. Y ellos, como venían tomaditos sabrosos, trataron pues de pasar primero la pila de tierra que el Brasilia. Ajá. Pero cuando ya se vieron cerquita, el Brasilia ya lo tenían encima. No hicieron más fue que meterse de cabeza con la pila de tierra. Cuando se meten con la pila de tierra, el carro dio 2 vueltas. Al dar vueltas, la gasolina se le regó en el carro y el carro se prendió. Ahí se quemaron 4 seres humanos muy de moda de la época de los 72, si se puede decir. Se dice que eran casi hermanos en torno porque el psicodélico y el timbalero tenían bastante. Sí, ellos eran llaves en la época. Era que antes todos los picos había como más hermandad anteriormente, porque nosotros nos prestábamos los discos. Cada picó tenía sus exclusivos. No es como hoy que hay un solo pegote en esto del picó, pero anteriormente todos éramos como hermanos. Si tú tenías un disco, tú me lo prestabas. Si yo tenía otro disco, yo te lo prestaba. Y así sucesivamente. Ese tema era calipso sentimental, el que le llaman Mr. Walken. Correctamente. Ese tema era exclusivo en esa época del timbalero. Ese tema se quemó. En el accidente quemó. ¿Por qué? Porque en la carátula que le era ahí sale el disco. Y ese disco se quemó, se quedó dentro del carro. Dentro del carro. El único que se salvó esa vez, que eran 5 que venían, fue César, el Nutricia. El Nutri fue el único que se salvó, que se quedó en la puerta y se salió y se quemó el brazo, porque fue el único del accidente. Entonces la gente decía, se creó el timbalero se quemó, pero la gente creía que se había quemado era el picó. El picó no se quemó, sino que el picó lo guardaron. Díganme ustedes que 4 muertos. Víctor Alemán se descajó, o la esposa también se descajó, y todo el mundo se achichó. Entonces el timbalero lo guardaron. O sea, perdieron el ánimo por seguir con Perdieron el ánimo por la pérdida de los muchachos. Es más, había uno que era sobrino de la familia de Víctor. Ajá. Y otro que era colega de enfrente, Omar y Diego, que eran buenos, eran uno de los grandes picoteros entonces de la época también, al lado de Luciano, de Donaldo. Pero esos eran los 2 tipos del timbalero. Uh-huh. Y ahí es cuando yo llegó el timbalero. Al timbalero le sirvió que yo apareciera como obra del Espíritu Santo a la vida del picó, porque yo llegué y yo estaba tocando el sonoro. Ahí me dice Víctor Alemán,
yo un día fui a llevarle disco, yo le vendía disco y Ale me vio con disco. Y como yo vivía en la 23, él me preguntó, ay, pelado, ven acá y tal. Y yo, pelado, Ale conmigo. Y, ay, ¿qué pasó? Él, claro, él era más pequeño. Tenía 3 años menos que yo. Ay, ¿qué pasó? Yo tenía, en esa época tenía como 14 años. 13 años. No, ¿qué haces tú con esos discos? No, yo los vendo. Dice, ven acá. ¿Y tú vives por aquí? Sí, no, yo vivo ahí. ¿Tú has tocado pico? Claro, yo toco el sonoro. Te di de la vuelta. Ah, tú tocas el sonoro, ven acá. Y vamos a llegar a la casa. Lleva el disco, a ver si de pronto mi papá le compró un disco. Entonces me llegan de Víctor Alemán. Y ahí fue donde Víctor Alemán no quería comprar nada, pues no quería saber nada de Picó ni nada del Picó. Más, el Picó lo guardaron, la caja de disco estaba guardada en la casa del Gran Picuán. Allá, y el Picó quedó regalo, lo guardaron por todas partes. Y Víctor no quería saber nada de eso. Cuando yo llego ahí, y Víctor, y tú sabes tocar, yo claro, yo toco. Entonces pues, se tocaba, entonces en una tornamesa de un solo tocadisco, y tenía uno que hacer todo. Bueno, y a mí me probaron en un matrimonio me probaron y fue la sensación. César Romero fue la sensación ahí en el matrimonio. El que se casa le preguntó, no. Creía que Nutricia estaba tocando. Nutricia no estaba tocando. Nutricia se fue. No le gustaba esa vaina de matrimonio y nada. Le gustaba la verbena y se fue. Me dejaron a mí. Pero ve ahí soltándola toda la gente. Oye, ese pelado que está tocando, ¿quién es? Entonces Víctor dijo. Ahí cuando Víctor se animó y Mélida, que era la esposa de Víctor, la mamá de Ale, se animaron y ambos sacaron nuevamente el Picó. Ambos le dijeron enseguida a Ale, sí, tráete ese muchacho para acá para el Picó. Que el man toca bien. Porque los picoteros era Nutricia, que había quedado, y Edinson Pérez, un muchacho que tocaba el isleño en esa época, un buen picotero también. Pero llegó César Romero, pelado inquieto ya, papá. Entonces todos se fueron en 500 conmigo y tal. Cogiste afición en claro, ponerse celoso y eso. Y bueno, entonces total que me dejaron solo con el Picó. Ellos son mis amigos, claro, son mis grandes amigos. Todos ahí son Pérez, mi amigo, Nutricia, mi llave. Y me dejaron solo con el timbalero y me quedé con el timbalero. Y entonces Víctor se animó. Víctor me dijo, bueno, pero si quieres con el Picó, te quedas con el Picó. Tú me ayudas con el Picó, porque yo la verdad que no tengo ánimo para esa. Es donde yo me animo a buscarle disco al Picó, a buscarle contrato al Picó, a hacer todo lo esencial del Picó. O sea que la historia no es aquella que cuentan que el Picó, el timbalero se volteó el camión y hubieron tantos muertos. No, fue algo diferente, tal como tú lo acabas de narrar. Correctamente, los muertos sí los hubieron, pero fueron particulares. El Picó no le pasó nada. El timbalero lo guardaron porque allá había luto. Sí, claro. Y al guardarlo, la gente pensaba que era que el timbalero se había quemado. El timbalero no se quemó, el timbalero estaba ahí guardado. Claro que un Picó 5 meses o 6 meses guardado y pensando que se había acabado. Cuando el Picó quiso nuevamente salir al ruedo, ya había muchos Picós arriba que estaban ya por las nubes. Por las nubes, y pues entonces nos tocó otra vez empezar de nuevo. Cuando el timbalero otra vez empezó de nuevo. Y de ahí el timbalero pasa, después de ser timbalero, nosotros buscando el punto de fama al Picó, pasa a ser el coreano número 2. Yo me conocía con Conce Hernández en el centro. Y Conce siempre estaba pendiente conmigo. Yo andaba atrás de Conce en el banco de la costa. Ajá. Ahí se paraba a Concepción Hernández, llegaba acá a la 31 con 42 también. Ahí vendían música y ahí estaban unos picocitos, le decían el coreanito, estaba una mesa. Y ahí se reunían todos los turros y la gente que traía música. Y ahí estaba César Romero, ahí estaba el pelado pegado ahí, a los 14 años, 13 años pegado donde estaban todo ese poco de vivo. Y ahí llegaba Conce, entonces Conce me dijo, no, este pelado es necio. Y ahí yo le cambiaba disco a los turros, me regalaban los que le quedaban, los huesos, que se dice los huesos. Ajá. A ese me regalaba, pero con este disco, a ti te gusta esa vaina. Y así fue que yo me fui creciendo, pero el timbalero no le pasó nada de eso al Picó. Ok, gracias César, te agradecemos de parte de la página Suelta la Picotero por esta entrevista, porque es algo que sí, es una aclaración de que mucha gente aún, el proyecto del Picó, la iniciativa del proyecto es precisamente a eso, contarle a las viejas y a las nuevas generaciones que ha sido sobre la historia del Picó,
y mucha gente está creída de que en un tiempo el timbalero se quemó y la historia es como usted nos la acaba de narrar. Gracias César, te agradecemos y despídase de la gente de Suelta No, Picotero. gracias a ti y a la página Suelta Picotero que cada vez que necesiten algo que yo conozca, pues, pero algo vivido. Sí. Porque lo que tú me preguntes a mí, lo que yo te cuente es lo que yo he vivido, lo que yo vivo. Es precisamente lo que habíamos querido, César, que una persona como usted que vivió la época y que sabe cómo es la historia, nos hubiera contado y nos hubiera clarificado este incidente. Muchas gracias. No, gracias a ti, y cada vez que busques una persona para una entrevista, busca así que te cuente lo que la persona vivió, no lo que le dijeron. Okay. Yo he visto muchas entrevistas y he visto a las personas entrevistadas, aparte que hay muchos amigos míos que dicen, no, a mí me dijeron, y eso que a mí me dijeron, yo no lo veo como mal, porque yo no te voy a decir a ti, a mí me dijeron, esto lo viví yo. Claro, sí, claro. Y como lo viví te lo cuento. Eso fue en el 72. Y en el 72, esa es una de las anécdotas. Otras anécdotas, cuando ya que contarte otras anécdotas, ya sobre el picó, ya digo, te sigo contando sobre el rojo. Okay. Hasta luego. Bueno, gracias a mi amigo César Romero. Esta entrevista se la hice a César porque es que mucha gente en la ciudad de Barranquilla que ha visto el proyecto a través de la página tenía esa incógnita. Mi amigo Richard Serler, de acá de Barranquilla, uno de los DJs de los estaderos del centro de Barranquilla, y mucha gente me había preguntado que querían que se clarificara la historia, si era la verdad que en alguna época el timbadero llegó a quemarse. Y pues estuve buscando a mi amigo Alex, pero estuvo bastante ocupado. Y yo creo que no había nadie que pudiera contar la historia más eficientemente que César Romero, que fue la persona quien le entregó el disco a Nutricia el día que hubo el accidente. No fue que el timbalero se volteó y que se murieron los picoteros, fue que fueron a prestar un disco y de regreso al baile donde estaba el psicodélico, pues encontraron la pila de tierra a la mitad de la carretera. Ellos trataron de pasar primero que un bus de Brasilia que venía de Cartagena hacia Barranquilla. Ellos iban rumbo hacia el bosque, es decir, de aquí hacia allá. En la cordialidad había una pila de tierras, y cuando se vieron el bus encima, ellos pensaron que antes de estrellarse con el bus, irse contra la pila de tierra. Es ahí donde, un Volkswagen, donde iban ellos iban en un Volkswagen. El Volkswagen se voltea, la gasolina se derrama y se incineran 4 personas, entre ellas Nutricia, que aún está vivo, y los demás, una muchacha que era aficionada a la verbena, murió ahí. Murieron 2 picoteros y el técnico que picó el psicodélico en ese tiempo. Entonces le hemos dado complacencia a la gente que nos estaba pidiendo que hiciéramos a través de la charla esta sobre los anécdotas y sobre las historias del picó, la historia de lo que fue este incidente, que no fue que Timbalero se quemó. Una de las anécdotas también que tenemos que tiene este servidor es que en el año 1976, 76, sí, en el barrio Las Palmas, hicieron una verbena. Tocaba el Gran Juan y el técnico era en ese tiempo Jaime de Castro. Frente donde se estaba realizando la verbena, había una casa común y corriente, pero para ese tiempo se estaban inaugurando la modalidad de las ventanas de persiana, o sea, esos vidrios que se alzaban y se cerraban para que la brisa entrara, y no querías que la brisa entrara, cerraba la persiana. O sea, salió la persiana en ese tiempo de moda. Y al ratico de haber prendido el picó, los picoteros, creo que estaba junto a Luciano Barraza tocando el picó, ya cuando los tubos calentaron y todas estas cuestiones, ellos le dieron volumen al picó. Y resulta de que los vídeos, casi todos los vídeos de las 2 ventanas de la casa frente a donde estaba tocando el Gran Pijuán, que no era relativamente cerca, siempre había una distancia considerable, todos los vídeos pues se partieron. La señora de la casa, lógico,
se llenó de cierta rabia y le tocó ir hasta donde el dueño de la verbena, y el dueño de la verbena junto con el difunto Chicho El Jai, pues se hicieron el compromiso de ponerle los vidrios nuevos a la señora. Fue una anécdota que hizo historia también en la ciudad de Barranquilla sobre este acontecimiento. Tenemos una anécdota de mi amigo El Capo, que nos las narra con nuestro gran amigo Ralph Polo, con quien tuve la oportunidad de trabajar en Madrigal Estéreo, y le enviamos champú de cariño a mi amigo Ralph y a Luis Rodríguez, el popular Capo, una anécdota que el Capo tuvo en la ciudad de Santa Marta y nos las ha querido enviar. Cuéntenos, Capo, cómo fue esta anécdota que tuvo usted en la ciudad de Santa Marta. Yo tengo una anécdota con el británico. ¿Qué le pasó con el británico, con el Robocop? Yo estaba con el británico Robocop, y estaba el británico. Ajá. Estaba un pico de Santa Marta, sí, que tiene un man con el samurái. El samurái. ¿Tiene un man con un cuchillo? No, es como una garzón. Eso es una... La muerte. Ajá. Sí. Oye, estaba el robot ya. El robot haciendo maravillas. Estaba el solista al lado. Y entonces... Y viene el man el de la garzúa. Ajá. Y la ha agarrado el robot y lo jaló. Jaló al robot. Y el robot se cayó. ¡Pah! Y se para el man del robot, man. A corretearlo. Un robot correteando a la muerte por todo el baile. Por todo el baile. Eso fue en Santa Marta y Armandito yo riendo ni que no joda, mira esa vaina. Y no había cuando eso. No había nada de eso. No había nada de la tecnología. Bueno, fue la anécdota de mi amigo Capo. Eso sucedió en la ciudad de Santa Marta, un baile del samurái. Y resulta es que el británico Robocop cargaba un robot, ¿me entiendes? Un disfraz de robot, metálico, por cierto, y tenía sus luces y todo lo demás. Y llegó un disfraz al baile, disfrazado de la muerte, con un garfio, como dice mi amigo Luis Rodríguez, y cogió y aló al disfraz del británico, al robot, y lo tiró al suelo. Entonces le tocó al que estaba dentro del robot salirse y salió correteando al disfraz que lo había tirado al suelo. Quedó bastante averiado el robot ese día. Fue otra de las anécdotas que tenemos en la historia de la cultura picotera. César nos ha querido contar una anécdota. César Romero, aprovechamos la visita porque él dice que él quería contar esa anécdota porque le trae muchos recuerdos. Una de las tantas anécdotas e historias vividas en el Picó. Y esta historia viviente, es una leyenda viviente del Picó. César Romero empieza en los años 70, ya mucho antes. Ya César cucuteaba radiolas y esas cuestiones. Y se formó como uno de los grandes picoteros en la ciudad de Barranquilla. Y yo creo que es el más veterano de los que todavía, gracias a la misericordia del Señor, cuenta con vida. Y César Romero nos ha querido contar la siguiente anécdota. Cuéntanos, César. Bueno, seguimos con César Romero en esta charla porque hemos querido buscar a una leyenda viviente, forma parte de la leyenda del Picó en la ciudad de Barranquilla. César, ¿qué anécdota tienen para contar a la gente de la página Suelta la Picotero? Explíqueme anécdotas. Hay muchas anécdotas. ¿Alguna de las que usted haya vivido en su historia? No, la historia que me gusta es cuando yo tocaba, una de las que me gusta es cuando yo tocaba el Gran Che. Había salido del timbalero. Yo salí en el timbalero en el año 80 y en el 81 estaba tocando el Gran Che, y ahí fue cuando yo me casé. Ese año me casé yo en el 81. Y anécdota, porque es bonita, porque ese día Guillermo Marchena, mi llave, estuvo en el matrimonio. Eso fue sábado. Amaneció en el matrimonio. El domingo, el timbalero tenía un duelo en Soledad con el solista. El timbalero estaba en Soledad y yo tenía el che acá en la casa. Como a las 2 de la tarde se presentó Guillermo Marchena y yo todavía estaba con el vestido
Del matrimonio. Del matrimonio y la corbata por acá y así todos azarosos. Estábamos tomando a jovencitos. Allá y yo, cámbiate, pero cámbiate. ¿Y qué pasó? Y yo, no, te vas conmigo. Y mi mujer dice, pero ¿qué pasa? No sé, que Timbalero está compitiendo en la Imperial. Y yo sé que está en la Imperial. Pero Vivo César, le voy a decir la verdad, marica. El Timba es el Timba y yo no sé. Ale siempre ha sido un muchacho, él ha sido nervioso para esto ya. Ajá. Y Ale, yo no sé qué le pasa a Ale. Vamos para allá, que el Picó te necesita. De todas maneras, yo le tenía cariño al Picó porque ahí fue donde yo me inicié. Fue uno de los grandes tenores de estas manos. Donde aprendí más fue en el timbalero, donde hice Su historia. sinómeno de disco que yo hice en el timbalero también. Y me dijo, no, pero yo le dije a la señora mía, mija, oye, dice Marchena, aquí tengo, y Marchena me ha traído una botella de Olpar. Vea esto, por eso es anécdota, me trae una botella de Olpar y me dice, vamos para allá. He apagado el Che, porque el Che en ese momento, yo tenía el Che, lo tenía administrando. Ajá. Y lo tenía en la casa. Y me salí yo y así, nada más lo que me quité fue la corbata. Y salimos para la caseta Imperial. No puede ser. Cuando íbamos llegando a la caseta Imperial, cuando yo llegué al teatro, ese es el central que quedara el Teatro Colón. El Teatro Colón, claro. Bueno, claro. eso estaba lleno de gente. Desde la esquina del Teatro Colón hasta la caseta Imperial. La gente no cabía. Y nosotros llegamos a y cuando yo llego al teatro, ya me sentí en el aire. La misma pega, en el aire donde voy yo. Los fanáticos míos, mis fanáticos, me cargaron. De ahí me llevaron cargado allá. Desde el Teatro Colón hasta la tornamesa. Hasta la tornamesa. Esa es la anécdota más linda para mí. Me llevaron cargado desde la tornamesa. Llegué hasta la tornamesa cargado. Me llevaron, fíjate que me llevaba aquí en el hombro más bien era el Napo, uno de los grandes seguidores de César Romero. Claro, sí. Hoy en día no existe el hombre. Y me llevaban cargado, llegué a la tornamesa y yo me quería bajar, pero no podía bajar porque esto es como con un ídolo ya. Sí, sí. Iba arriba y pasamos por la puerta. Todo el mundo se tuvo que quitar porque ese viaje de gente que había y eso estaba demasiado bien. Y cuando llegué allá me tiraron en la tornamesa así, prángate, aquí está lo tuyo. ¿Con quién era tú el timbalero? Era con el solista. Con el solista. Cuando yo llego a la tornamesa, ya estaba Luciano Barraza de aquel lado. Y fíjate, ellos tenían una delantera grande. Acá el timbalero nada más tenía Ale y yo no sé cómo fueron ellos a competir ese día. Tenía que buscar un refuerzo. Un DJ bueno. Un DJ bueno en esa época, como lo hicieron otras veces que yo les dije, che, pero busquen un picotero bueno porque no se dejen dar cogotazos. Pero claro, y cuando yo llegué ahí, esa vaina fue un vaso de agua. Llegó y todo el mundo, entonces me tiraban papeles higiénicos de vaina para bajarme los humos. Ajá. Y yo que estaba más piojo y sabroso que la botella del par nada, que voy así ya, y Marchena alegre, Marchena atrás de mí. Agarra Sani. Alemán cuando me ve a mí se emocionó. Que se emocionó, el mercado se fue de ahí y me dejó hacer la sola, ahí te dejo eso. ¿Y quién gana el duelo ese día? Espérate, te cuento, y arrancamos. Ale se fue, yo pongo la otra vez. Entonces el Napo abrió la caja de los discos, y Ale la tenía cerrada. Y había un pelado que andaba con el pico y le pegó su caja de los discos y yo los discos. Esto lo pusieron, no. Esto lo pusieron, no. Esto lo pusieron, no. Y yo dije, ¿qué? Pártate, marica, he puesto algo. Saco rap. Un disco que nosotros llamábamos el Babilón. O ese disco me acuerdo cuando abrí con el Babilón. Y yo veo el elevador. Sí, el elevador en 90. Cogí yo en 90, le metí 3 tacos más, 120. Cuando prendí la máquina, pum, que ven 115. Y ya los tubos se fueron azulitos, los tubos estaban amarillos. Se ya la máquina cogió fuerza. Claro que entonces Luciano no me dejaba salir, con el solista. Y yo, como más mañoso que el carajo, lo que hice fue acá en la caja. Yo dejándolo, abrí acá, saqué 2 discos para ahogar, payo y sabroso. Saqué 2 discos para ahogar y saqué toda la música. Esto le preguntaba al pelado que estaba en el momento ahí. No, ese no lo han puesto, ese tampoco. Bueno, déjeme, esto lo voy a poner yo ahí de salida. Y cuando salí yo, pues el Babilón, que fue el primero, saqué Huele a Quemado, saqué La Rueda de Frankie Ruiz, que esa había vendido yo anteriormente, los meses anteriores a Víctor,
Y ese era un disco que no lo habían puesto. Ahí sale la rueda, para que sepa usted. Sí. La rueda de Frankie Ruiz se hizo grande ese día. Y de ahí fue que cogió para Olímpica, porque cuando nosotros pusimos ese disco, después me preguntó Alta Miranda, usted pusieron un disco de Frankie Ruiz, con puta boca, y tú pusiste un disco de Frankie Ruiz. Esa es la rueda. Bueno, la rueda viene para Festival Antillano. Se puede decir que el Boqui pegó la rueda. La rueda ahí y pegué Huela Quemado de Oscar de León. Huela quemado. Claro. Entonces, ¿yo qué hice? Quemado. Puse todos esos discos y puse el pie peludo de Pedro Lázaro. Ahora. Claro, correctamente. Y el flaco no me dejaba. Yo le hacía así y ellos me querían también hacer lo que le estaban haciendo el pobre Ale. Ajá. Y estaba para adentro. Yo dije, estaba para adentro, Raquel Agüerra Rayo, que el timbalero estaba bajito porque era que la máquina estaba bajita. Sí, estaba en 90 el elevador. Sí, papi, cuando yo salgo con el timbalero, solita onde, papi, y saco el Babilón, y se metió con el Babilón el timba, papi. Y eso se oía el bajo, pegaba en toda la caseta, compadre, y ahí te va la lluvia de gente, eso era para arriba, y cogían la regadera y la tiraban, y el timbalero ahí. Entonces solita, al ver que no podía con el timbalero, forzó el elevador. Forzó el picó. Y se le prendió el cable de electricidad, se le prendió el cable. Se le prendió ese día, era pura candela. Y viera que yo, como que ahí la presenté, o sea, saco el disco de Oscar de León, Huela Quemado, sí. Y lo pongo, para. Huele a quemado, huele que vi para esa vaina hasta piedra y vaina, huele que voy la gente, ponle, huele que voy. Y pongo la rueda, yo soy la rueda, yo soy el camino. Y la gente bailando, mi hermano, eso era lindo. Eso es una anécdota bella mía. Y la gente ahí, y el Napo cogió una mesa de madera porque estaban tirando botellas. Y él se la tapó y me tapó a mí así, el Napo, el difunto Napo. Me puso la mesa. Y Víctor se perdió también, hasta Víctor. Entonces me decía a mí que vaya el pico. Y yo ya pagué yo nada, aquí estoy yo. Y Marchena me dijo, tú mandas, hasta aquí yo se me perdió también. Yo quedé solo en la tonalidad de timbalero dándome clavo con el solista, pero el solista ya no sonaba porque ya estaba prendido. Sí. Y yo nada más ahí la rueda y huela quemado, y la rueda y huela quemado, y el Babilón, y le ponía otro disco que en el momento se me escapa, muchacha, un tema de ahí de las costas, muchacha. Hermano, ese duelo fue bravo. Y bueno, de ahí tuvieron que llamar al ejército, mi hermano, porque eso, el timbalero lo voltearon, se cayó la regadera. Y los fanáticos otra vez lo paraban y lo levantaban. El solista también para el suelo. Y eso fue un meñengue. Y le estaba metido en el baño, porque le tenía miedo porque Octavio andaba con un revólver. Octavio, pero él no iba a hacer nada. Yo sé que Octavio no iba a hacer nada con la cara porque pasaba por ahí y fíjate, yo tenía al lado mío el Napo y 4 manes más que andaban con el Napo. ¿Sabes quién era el Napo? Sí, claro. Y esa gente hacía, esos manes cuando pasaban por ahí, hacía ¿qué? Así, ¿qué pasó? Nada, el buggy aquí, pum, y piedra, marica, pa. El ejército vino y yo bajé la tornamesa, cerré la tornamesa y dejé el disco puesto a la rueda. ¿Y qué hacía yo así? Bajaba y pues alzaba la rueda y la rueda, yo soy la rueda y la gente velando la rueda. Yo soy el camino. Más así, no, hombre, que baile, eso es una anécdota grande y deliciosa. Yo creo que esa es una de las más grandes. Sí. He tenido varias, pero yo creo que esa es una de las más bacanas. Ok, César, gracias. Como dice Amparo Grisales, me erizo. No. Cuando uno narra esas anécdotas. Sí, por lo bonito que tú sabes que lo carguen a uno. Claro, he visto boxeadores, he visto artistas cargados, pero nadie sabe que a este señor lo cargaron como un picotero. A un picotero lo cargaron como un ídolo en esa época. En esa época, en el año 81, eso fue en el 81, a César Romero lo llevaron cargado desde el Teatro Colón hasta la misma caseta, adentro. Y sigue siendo César Romero en la actualidad. Y gracias a Dios todavía sigo siendo César Romero, uno de los buenos. Que tengo mi hijo que es idéntico tocando. Todo el mundo me dice, ese hijo tuyo, ese man toca como tú. Y yo digo, tiene que la sangre llama, papi, ¿qué puedo hacer yo? Gracias, César, por la entrevista, gracias por las anécdotas, hermano, y la página Suelta la Picotero está muy agradecido con usted. Gracias a su Picó el Rojo también, y agradecerle a Jeffrey y a Davis. David y a Billy. A Davis y a Billy, sí.
por la atención prestada aquí en su casa cada vez que llegamos a entrevistar a este gran personaje que es una de las leyendas vivientes del picó en la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias. No, César. Pirulo, gracias a ti. Y cuando necesites algo, cualquier material que veas que te sirva aquí está este humilde servidor para colaborarte. Y a la página Suelta la Picotero. Gracias. Siempre para ustedes. Gracias, César. Bueno, sí, gracias nuevamente a mi amigo César. La verdad que fue apoteósico ese día. Este servidor estuvo ese día en la caseta imperial, duelo de El Timbalero con el solista. Llegó César Romero. El solista le estaba dando una limpia, pero una limpia al timbalero. Estaba Alex Alemán solo, estaba el difunto Coti, que es el muchacho ese que César dice en la entrevista que le preguntaban que se habían puesto ese disco. Yo no había podido haber entrado a la caseta porque la caseta estaba a reventar, había gente todavía afuera. Y llegó César Romero. Cuando llega César Romero desde el teatro, lo cargaron en el hombro los fanáticos, los aficionados del Picó el Timbalero. Él había dejado el Picó el Timbalero hacía unos meses y se había ido a administrar al Gran Che. Y mi amigo Guillermo Marchena, que era el picotero, el técnico del Picó el Timbalero, lo fue a buscar. Ese día César se había casado el día inmediatamente anterior y así como él lo cuenta, dice que se fue en Guayabado para la caseta imperial el día de su matrimonio y volvió nuevamente al Timbalero. Una de las anécdotas bonitas, porque es apoteósico eso de que lo carguen a uno como un ídolo, como un grande, que es César Romero en la historia del Picó en la ciudad de Barranquilla. Damas y caballeros, amigos de todas las páginas que se han entrelazado con nosotros a través de estas 8 transmisiones, a la gente del Coreano, a la gente de Isleño, de Verbena y Salsa Buena, la gente de Solo Turbos, de Barranquilla y Soledad, mi amigo Dairos Nuevo de Fucafra, la gente del Junior, la Servicion, y a todas las páginas que estuvieron atentas a la transmisión de lo que fue este proyecto Suelta la Picotero. Vuelvo y les repito, apoyado por el Ministerio de Cultura a través de la convocatoria 2021. Queremos darle gracias igualmente a nuestro amigo Efraín Tinoco, a Dagoberto Hernández, a los hermanos Hernán y Elber Barraza, Elber el Chino Barraza, la gente de la sala Pedro León Daniels, la sala de teatro Pedro León Daniels del corregimiento de Taganga, la gente de la Casa del Patrimonio, mi amigo Román Matos, señora y familia, allá en la ciudad de Santa Marta, a mi asistente en la técnica, mi amigo Julio Che Moreno, y a todos y cada uno de los que formaron parte de este proyecto. Queremos darle los agradecimientos. Se quebranta uno la voz porque es una alegría, es una emoción haber logrado esta aprobación de parte del Ministerio de Comunicaciones para llevarle a ustedes esto que tanto amamos, esto que tanto llevamos en la sangre. Gracias, gracias. Y muy pronto estaremos nuevamente con ustedes.